2 minutos nos separan de las 10 de la mañana y estábamos en diálogo con el director de salud de Paysandú, Carlos Leoni, el doctor Carlos Leoni, con quien vamos a retomar este contacto, y estaba haciendo la diferenciación entre casos autóctonos y también casos importados. Hay 7 confirmados, 7 casos autóctonos a la ciudad de Paysandú, y queremos saber primero que nada cómo están esos pacientes, Leoni, si se puede brindar algo más de información, y también por otro lado saber si hay alguien que está bajo vigilancia, que esté siendo observado por posibles nuevos casos de chikungunya allí en el departamento. Sí, todos los pacientes que fueron infectados están en buenas condiciones de salud. Bien. Y algunos de ellos ya están sin síntomas, porque los síntomas de la enfermedad, y es cuando ahí lo pueden contaminar, son 7 días. Ahora, se ha hecho un trabajo de campo en el cual hemos visitado diferentes zonas, sobre todo donde hay mosquito, porque Paysandú es un departamento que tiene mucho mosquito Aedes aegypti. Ese mosquito es el que transmite los virus de tipo del arbovirus, que el chikungunya es una variedad de los virus de los arbovirus. O sea que ese mosquito es el vector, que es a través de quien se va a transmitir esta enfermedad. No se transmite de persona a persona, sí tiene que estar picada por un vector que es Aedes aegypti, que puede transmitir tanto el chikungunya como el Zika como el dengue. En este caso son transmisiones de virus de chikungunya. Entonces, estas personas están cursando bien, y hay algunos que ya no tienen síntomas. Ahora, lo importante es tratar de encontrar el foco para aislar a las personas. Acá lo que hay que hacer es un aislamiento de la persona, no de las otras personas, sino un aislamiento para que no entren en contacto con el mosquito. Es decir, que nuestro enemigo en este caso es el mosquito, y es el que tenemos que tratar de evitar. ¿Podría haber una persona que no tenga síntomas y que lo pique un mosquito y así, bueno, ampliarse los focos? Generalmente no. Se hace un ciclo que es un periodo de incubación de 4 a 8 días, y a partir de ahí aparecen los síntomas que duran una semana. Entonces, lo que se ha hecho ahora, se han visitado todas las ciudades, las partes de las ciudades, puerta a puerta, sobre todo en lugares donde han habido casos positivos, o en zonas donde hay un número de huevos, porque el control, y lo importante de esto es saber que el Ministerio está atento todo el año. Nosotros trabajamos, es decir, a través de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, con una vigilancia que se hace durante todo el año a través de un equipo, de una cooperativa que trabaja en esto, y de la licenciada en epidemiología que tenemos, que era licenciada Natalie Rodríguez, que se hace un control de todo el año en seguimiento. En este momento hay un trabajo mayor, entonces se hace puerta a puerta para encontrar otras personas. Tenemos en este momento 15 personas más que están en estudio con casos sospechosos, y entonces para hacer el diagnóstico hay que enviar la muestra a Montevideo, porque se hace por PCR, y entonces se necesita un kit especial para las personas que tienen síntomas. Pero también, como nosotros hacemos el puerta a puerta, preguntamos si alguien ya tuvo esos síntomas y ahora está sin síntomas, entonces también se le toma una muestra a esa persona, porque se sospecha que pueden haberla tenido, y desde el punto de vista epidemiológico es importante tener ese conocimiento. Entonces se hace por otra técnica que se llama ELISA, que lo que hace es ubicar anticuerpos, y a esa persona se le hace el diagnóstico por los anticuerpos. Entonces, en este momento nosotros creemos, esto va cambiando minuto a minuto, y pensamos que seguramente, como nosotros salimos a buscarlo y estamos haciendo todo este control de campo, en las próximas horas vamos a tener un cambio, y seguramente van a haber dentro de los 15 sospechosos seguramente algunos casos más. O sea, entonces, a esos 7, Leoni, ¿se podrían incorporar a esa cifra 15 personas más? Claro, 15 son los sospechosos. Digamos que de pronto no son todos, pero pueden agregarse algunos más. Para entender, doctor, son 15 que están con síntomas y están a la espera de los exámenes a ver si efectivamente tienen chikungunya o dengue. Claro, no están con síntomas, algunos no tienen síntomas y se diagnostican por el otro método, el de localizar los anticuerpos, es decir, ya tuvieron la enfermedad y se localizan por los anticuerpos. Bien, mi duda era si estaban dentro de esos 15 personas que ya habían cursado estos síntomas.
No, claro, dentro de esas 15 personas hay sin síntomas, pero que lo cursaron hace más de una semana, y otras que están cursando en este momento. ¿Son personas que viajaron a alguna zona afectada por este tipo de virus? No, estas personas por eso son autóctonos, no han viajado. Bien. Son propios de Paysandú. Entonces lo importante a transmitir a la población es que no hay que estar, es decir, mantener una población informada y vigilada. Pero por suerte esta enfermedad no es una enfermedad letal, es decir, tiene una letalidad muy, muy baja. Entonces, y todos los casos evolucionan generalmente en su domicilio, no es necesario internarlo. Pero es muy importante toda la gente que nos está escuchando, por eso les agradecemos enormemente a ustedes, porque lo que hacemos para Paysandú hay que hacerlo en todo el país, porque el Aedes aegypti está en todo el Uruguay. Lo que hay que hacer es esa vigilancia, y esto no es letal, pero sí, nuestra obligación es cuidar a la salud de las personas, como cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Entonces le tenemos que enseñar a cuidarse, porque ¿qué pasa? Si se producen muchos casos, suponte tú lo que está pasando en Paraguay. Paraguay tiene en este momento 70.000 casos de chikungunya, en un país que tiene 7 millones de habitantes. Quiere decir que nosotros tenemos 3,5 millones, es como si tuviéramos 35.000. ¿Qué te sucede si te pasa una epidemia de esa característica? Y es lo que tenemos que evitar. Tú te imaginas que tener una persona 7 días enfermo no es muy importante para la persona mantener su estado de salud. Y eso te crearía un problema del orden laboral, porque tú te imaginas, si hay tanta cantidad de personas enfermas, entonces las empresas y los lugares de trabajo van a tener inconvenientes. Y ese inconveniente no solamente va a ser para las empresas, sino que también a su vez es un costo para el Estado, porque esas personas entran a tener la cobertura por el seguro de enfermedad. Doctor, ahí apuntamos a los métodos de barrera, ¿no? Usar repelentes, mosquiteros, a pesar de que no sea la época típica. ¿Se va a proceder a fumigar o, bueno, algún otro método? Se hablaba, como está aplicando, por ejemplo, Argentina, de esterilizar mosquitos, ¿no? Claro, lo fundamental acá es hacer lo que se llama el deschatarre, es decir, deschatarre es sacar todos aquellos recipientes que tienen agua estancada, pero no grandes recipientes, a veces son pequeños recipientes o medianos recipientes que hay en todos los domicilios que puede haber, y hay que evitar, porque el agua estancada es donde el mosquito está. Entonces hay que hacer una educación de la población para tratar de sacar todo eso, y no tener ese tipo de recipiente. Eso sería el deschatarre. La otra estrategia es usar repelente en la piel, no en la cara, sí en la piel del cuerpo, incluso en la ropa. Hay que ponerse en la ropa también para evitar, y eso se puede hacer en cualquier persona, incluso en los niños después de los 6 meses. La otra cosa importante es colocar mosquiteros en las puertas, en las ventanas, y para los bebés tenerlos con un tul que los proteja. Doctor, y después, sí. Me quedó una duda respecto al control que están haciendo, visitando casas y demás. ¿Han detectado focos o huevos de Aedes aegypti en alguno de esos hogares? Me pareció entender que sí, que en algunos hogares habían detectado. ¿Esto es así? No, lo que sucede es así. Nosotros durante todo el año, es decir, el Ministerio de Salud Pública está preocupado por este vector y lo tenemos controlado para saber cuáles son las zonas donde hay más. Entonces se colocan se llaman ovitrampas. Son unas trampas en las cuales entra el mosquito y pone el huevo, y entonces se estudian ahí para ver qué densidad de mosquitos Aedes aegypti hay en una zona. Entonces, cuando esas zonas tienen mucha cantidad de Aedes aegypti, son zonas peligrosas. ¿Ahora no se han detectado o sí? No, hay detectadas ovitrampas positivas. Lo único que estamos más tranquilos, porque en las próximas semanas vamos a entrar en el invierno, y
y el mosquito es sensible al frío y por lo tanto ahí vamos a tener una ayuda desde el punto de vista climático que va a ser favorable. Bien. Así que entonces lo importante es saber que no es una enfermedad que tiene una letalidad importante, pero tenemos que evitar que la gente se enferme, por eso que te decía, porque si vos llegás a tener la situación que tiene Paraguay, entonces ahí se te crea un problema que la gente está enferma, la gente no puede ir a trabajar, las empresas le falta a la gente y tener además un costo del seguro de enfermedad. Doctor, ya para cerrar, ¿cuándo se tendrían los resultados de esos 15 casos sospechosos? Y esperamos que en el día de hoy muchos de esos van a aparecer, los vamos a tener. Entonces estamos a la expectativa pensando de que pueden aparecernos algunos casos más. De todas maneras, estamos en un número de casos que es bajo. O sea que hay que estar alerta, hay que trabajar y hay que aislar a la persona. No se contagia de persona a persona. Esa es una cosa importante. Muchas gracias por estos minutos, doctor. No, a las órdenes, un placer y agradecemos a gente que trabaja como ustedes, que son tan importantes para que nosotros podamos transmitir tranquilidad, pero a la vez saber que hay que protegerse y que hay que tratar de evitar la enfermedad. Muchas gracias. Era el director de salud de Paysandú, el doctor Carlos Leoni, a propósito de la situación, ¿no? Circulación nacional, lo decía ayer el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, en Paysandú concretamente 7 casos autóctonos de chikungunya y hay otros 15 sospechosos que se está esperando los resultados de los exámenes.